Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Hay una correlación directa entre regiones más pobres, regiones más indocumentadas. Hay una correlación directa en absolutamente todos los indicadores sociales. Hay menos salud, más analfabetismo y también hay más indocumentados. Y es función de las instituciones bregar a contracorriente de las barreras estructurales que tenemos para una serie de situaciones sociales. Entonces lo que hace RENIEC es estrategias para tratar de atender con una línea de, podríamos decirlo para utilizar un término eclesiástico, de una opción preferencial por los pobres. Entonces en RENIEC, por ejemplo, la región más pobre del Perú, Huancavelica, ha sido la primera en tener sus 7 registros provinciales civiles de las capitales de estas 7 provincias. ¿Y esto a qué se interconectadas. Sí, es verdad, no tenemos los recursos suficientes para atender Loreto y otras regiones como quisiéramos, pero esa es una característica del Estado en su conjunto. Tratamos de paliar esas restricciones, por ejemplo, con una de nuestras estrategias, que es la de las brigadas itinerantes. ¿Usted se acuerda de los parajes narrados por Vargas Llosa en la Casa Verde, claro. estos parajes de Nieva, ¿no es cierto? Bueno, en Nieva es uno de los territorios favoritos de nuestras brigadas itinerantes. Pero no solamente tenemos brigadas itinerantes en Nieva, ¿no es cierto?, al norte de Amazonas, ya casi llegando a la frontera con el país vecino, sino también hemos automatizado el registro civil de la zona. Tenemos un registro civil interconectado con nuestra sede central. Tenemos 3 estrategias para enfrentar estas barreras, ¿no? Una es la de la gratuidad, ¿no? Todos los niños, y no solamente los niños, sino toda la población de los más de 1.300 distritos en el Perú que están catalogados como de muy pobres o de pobreza extrema, tienen atención gratuita cuando son atendidos por desplazamientos, por las brigadas itinerantes, absolutamente todos. La otra es las mejoras normativas, es decir, flexibilizar los requisitos para obtener un DNI, de manera que ciudadanos o personas que por alguna razón tienen alguna dificultad para cumplir con algún requisito, pues se lo flexibiliza. Estamos constantemente atentos a la posibilidad de mejorar un poco más esa flexibilidad, ¿no? Y en tercer lugar, la formación de redes. En los últimos 20 días, yo personalmente he tenido el enorme gusto de estar en 6 ciudades del país. En Trujillo, en Chimbote, en Huaraz, en Cajamarca, en Iquitos y en Pucallpa, ¿no? Formando, junto con la colaboración de nuestros aliados, comisiones por la documentación, mesas por la documentación de carácter regional. Este informe se hizo una supervisión de casi 2 años, justamente porque no había todavía en nuestro país una evaluación de la política de educación intercultural bilingüe. El primer informe que publicamos en ese año abrió un nuevo escenario para discutir con seriedad cuáles eran los digamos, aspectos que debía contener una política pública en esos términos. De un lado, se estableció que era necesario contar con un registro de instituciones educativas. El Perú no contaba con ningún instrumento de gestión que permitiera saber cuántas instituciones educativas brindaban el servicio de educación intercultural bilingüe. Eso, justamente a partir de ese informe, se generó por primera vez ese registro y este año ha sido publicado recién ese registro que establece que hay alrededor de 20.000 escuelas a nivel nacional que deben brindar ese servicio. Ese informe también del 2011 señaló que se necesitaba tener como instrumento de gestión un registro de docentes, saber cuántos docentes había en la actualidad que fueran bilingües y que tuvieran una especialización en educación intercultural bilingüe. Recién también, a partir de nuestra recomendación, este año el Ministerio de Educación ha publicado el registro que tienen e informan que actualmente tienen 27.000 profesores bilingües registrados.
lo que faltarían serían otros 25.000 para cubrir la demanda de todas las escuelas a nivel nacional. 25.000 inmediatos o al corto o al mediano plazo. 25.000 al día de hoy se requerirían adicionales, es decir, hay una, digamos, carencia de 25.000 docentes para cubrir toda la demanda que existe de educación intercultural bilingüe en el país. Esto hay que entenderlo a la par de que al año ingresan muy pocos estudiantes a seguir la carrera de educación intercultural bilingüe. Es decir, no hay una suficiente oferta de instituciones superiores pedagógicas que brindan esta carrera. Como se señalaba en el informe, en el pequeño resumen que se hizo del informe que nos antecedió, el año 2010 ingresaron únicamente 5 personas a nivel nacional a seguir la carrera de educación intercultural bilingüe. Este año, el año 2012, ya llegaron a 695 personas interesadas en seguir la carrera de docencia para educación intercultural bilingüe. Pero si estamos hablando de que es un promedio de 695 estudiantes que quieren seguir esta carrera y tenemos un universo de casi 25.000 docentes que faltan, necesitaríamos casi 30 años para poder tener, digamos, una oferta completa de docentes a nivel nacional. Mira, me encantaría mucho que me ayudes leyendo este periódico. Gracias. El titular y lo que ves, a ver, ¿qué me cuentas? A ver, leemos en voz alta. Ya. Bajo la pobreza, pero desnutrición es alta en el campo, según el informe de los objetivos del milenio del UP, en el rubor de pobreza del 54% al 25%. Dime, ¿qué significa eso? ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Qué noticia es? Que ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? ¿Qué piensas? Buena noticia. Puede ser, ¿no? Sí, un porcentaje, ¿no? Ya. Oye, cuéntame una cosa, ¿de qué parte eres? Yo soy de Ancash, De Ancash. ¿Qué pueblo? provincia Carhuaz. Ah, de Carhuaz. Dime, ¿fuiste al colegio? Sí, ¿Sí? sí. ¿Y cuántos años estudiaste? ¿O hasta qué grado? Terminé toda mi primaria, entonces terminé, como sea terminé, Como sea, terminaste. segundo de secundaria, de ahí ya no estudié, Ya. de ahí vengo a Lima y acá trabajo un año, después de un año que he trabajado, termino mi secundaria estudiando y trabajando. Me parece que tienes dificultades para leer o con el idioma. Sí, aún sigo. Sí. Sí, Tú eres quechua hablante de nacimiento. sí. Y dime una cosa, ¿los profesores que tenías en secundaria eran quechua hablantes o algunos sabían quechua? ¿O Sí, sabían. eran bilingües o no? Sí sabían, pero no hablaban mucho. Sí sabían quechua, pero no hablaban mucho, más en castellano. Ahora, pero ¿y en educación? O sea, ¿no tuviste jardín, guaguaguas y...? No tuve, no conocí. No. No. ¿Ya no quieres hablar en quechua? Me complica un poco, señor Salvador. ¿Te estás olvidando? Sí, eso es cierto. Pero sí, algunas cosas en mi mente tengo todavía. Pero cuando te hablan, tu mamá te habla en quechua, Sí, tú le entiendes. sí, sí. Pero tú no le hablas en quechua a ella, ¿ya? Sí le contesto en quechua. ¿Cómo te sentías de niña? Cuando estabas chiquita. Cuando era niña, pensaba que todo era igual. Pero cuando ya tenía más grande, me daba cuenta de que no era así, sino que faltaba educación allí bastante. No había un profesores que empeñaban decir, oye, chicos, tienen que estar estudiando, haciendo algo. Y cuando venían, a veces se descansaban, no nos enseñaba bien. Hay días que no se venían, entonces como que no les importaba nuestra educación, ¿no? ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes bien o te sientes...? ¿Cómo te sientes en realidad? Bien, no. No te sientes bien. No,
porque desde el principio, si hubiera tenido buena educación en estos momentos, tuviera una profesión. ¿Y hablaste esto con tu familia? Sí, hablé con mi papá y mi papá dijo que no tenía culpa, que la culpable era profesores, no era culpable ellos. Entonces entendí, pues, y cuando entendí, ya dije, pues, tengo que salir de aquí para poder estudiar más, para saber más. Y así eso es lo que hice, ¿no? Salí, vine a Lima, estoy trabajando, terminé mi secundaria. Y si tuvieras que decirle algo a alguna autoridad del Ministerio de Educación o a alguna gente, ¿qué le dirías? Le diría que piense más para educación para otros niños, ¿no? Ahora que yo estoy pasando, yo sé que yo entiendo las cosas anteriores que eran, pero ahora que piense más para otros niños que vienen más, que lo pediría, piense él para educación de los niños. ¿Te sientes engañada? Yo creo que sí. ¿Tienes expectativas? ¿Qué quisieras hacer de aquí para el futuro? Diseño de la moda, que siempre he querido. Sí. ¿Y piensas que volver a tu pueblo es una alternativa alguna vez? No, porque eso sería como que retrocedería atrás. Tengo que salir adelante para el futuro. ¿Algo más que quisieras decir a la gente que te está escuchando en este momento? Diría que